y le echamos. Porque fíjense, nos habíamos quedado en esta lámina echando el cuento de que, de que cuando el precio es 100 las tres tasas son iguales. Cuando el precio es menor que 100 el, el cupón es la menor de las tasas. ¿Ok? Y cuando el precio es mayor que 100 la que es la menor de las tasas es el rendimiento al vencimiento, ¿no? El rendimiento al vencimiento, como dijimos, es la tasa interna de retorno del bono y la tasa interna de retorno únicamente sirve para bonos de tasa fija. ¿Ok? Ya en este momento es que vamos a enterarnos de eso. ¿Ok? Ok. El otro elemento para terminar de analizar el, el bono es tratar de entender cuándo se recupera la inversión, ¿no? Y el, el nombre que se le da al periodo de recuperación de la inversión, ¿ok? Es duration en inglés o duración en castellano. ¿Ok? Eso lo inventó Macaulay. ¿Ok? Y yo tengo que comentarles algo, ¿no? Esta es la única ecuación, la única en toda la economía que tiene consistencia física. ¿Ok? La única. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican m por b igual a p por q, ¿ok? Eso no tiene unidades este, eh, físicas claras en ninguno de los dos lados de la ecuación. ¿Ok? Y igual pasa con todas las ecuaciones en economía. ¿Ok? La única es esta. ¿Ok? De hecho, esto va a dar años, exactamente da años. ¿Ok? Por lo cual es la única fórmula matemática que está bien especificada en economía y en finanzas. ¿Ok? Y la segunda es la duración ajustada, que la vamos a ver de seguida. Las dos las inventó un estadígrafo o matemático, no sé qué era, porque no he logrado descifrar bien quién es este señor, que se llama Macaulay. ¿Ok? Él diseñó esto en los inicios del siglo XX. ¿Ok? Y desde los inicios del siglo XX se usa para analizar bonos. Entonces, la duración no es más que un promedio ponderado de los flujos de caja. ¿Ok? ¿Ok? De hecho, fíjense, arriba va los flujos descontados cada uno de los flujos descontados sumados multiplicados por el periodo en el cual se presenta. ¿No? ¿Ok? Abajo va la sumatoria de los flujos de caja descontados y va el periodo de pago, ¿no? El periodo de pago es el número de pagos que yo realizo en que yo recibo en el año. ¿Ok? De hecho, si yo me voy atrás en las láminas, ¿ok? Este, esto es la sumatoria del flujo de caja. ¿Ok? Y bueno, si yo multiplico el flujo de caja en cada uno por n, ¿ok? Y hago la sumatoria, eso sería la sumatoria de los flujos de caja por n. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, para el primer bono, ¿ok? Sería esto. ¿Ok? O sea, yo multiplico 566, 0377, 36 por uno y me da esto. Lo multiplico esto por 2 y me da esto y así sucesivamente, ¿no? Por lo cual, la sumatoria de los flujos de caja descontados por los periodos, ¿ok? Me da 780,16923. ¿Ok? Entonces, si yo divido ese valor entre 100 multiplicado por 2 porque el bono es de pago semestral, ¿ok? Entonces encuentro que el periodo de recuperación es 3,9009 años. ¿Ok? Y de hecho, si ustedes multiplican unidades monetarias por tiempo y lo dividen por periodo de pago por año, ¿ok? Por unidades monetarias, esto es lo que da años. ¿Ok? O sea que esto físicamente es consistente. Esto es como fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ok? Y de hecho la fuerza es Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y eso da Newton. ¿Ok? ¿Ok? O sea que es físicamente congruente la duración, igual que las leyes de la física. ¿Ok? Entonces, esto significa que la inversión en promedio se recupera en 3,90 años. ¿Ok? Y aquí va a pasar una cosa que no me ha estado pasando, ¿no? Dijimos que cuando un bono cero cupón se vencía, se recuperaba, ¿no? Por lo cual maduración y duración son iguales. Aquí ocurre que la maduración es posterior a la duración. O sea que el bono se vence después que yo lo recupero. Pero
Como esto es un promedio, ¿ok? Esto es un promedio ponderado, ¿ok? Y yo hace mucho tiempo, cuando comencé la clase con ustedes, les dije que todos los promedios son mentiras, ¿ok? Este promedio también es mentira, ¿ok? Vamos a ver por qué digo esto, ¿no? Porque si yo me paro en 3,9009 años, eso es un poquito antes del semestre 8, ¿ok? Y un poquito antes del semestre 8 yo he recibido 7 pagos de 6, ¿ok? Que son $42, ¿ok? Y yo pagué 100. Por lo tanto, yo no recuperé la inversión, ¿ok? O sea que esto es mentira, ¿ok? Ojo, yo no debería sumar 6 más 6 más 6 más 6 más 6 porque este 6 es un 6 que me pagan dentro de un semestre. Este 6 es un 6 que me pagan dentro de un año. Este 6 es un 6 que me pagan dentro de año y medio y así sucesivamente, ¿no? Yo debería sumar los valores descontados, ¿no? Y ahí es peor, ¿no? Porque si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, resulta que menos recupera la inversión. ¿Ok? Por lo cual, todo promedio es mentira. ¿Ok? Y por tanto, el IPC, que es un promedio, es mentira. ¿Ok? Todo promedio es mentira. ¿Ok? O sea, no se caigan a poco. ¿Ok? Entonces, bueno, sin embargo, esto es útil para algo. Ya vamos a ver para qué. ¿Ok? En primer lugar, es útil porque para yo construir la curva de rendimiento, ¿ok? El eje de las X, ¿ok? Tiene que tener las duraciones. ¿Ok? Por lo cual, este valor va a estar en el eje de las X cuando yo voy a construir la curva de rendimiento. Y la otra cosa que yo necesito este valor para calcular el siguiente indicador que se llama duración ajustada. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. Resulta que si el bono rinde 13, ¿ok? Su duración sería esto, ¿no? Porque yo multipliqué cada uno de los flujos descontados por su periodo, me dio 747,69624. Si yo divido ese 747,69624 por dos veces 96,4055,8, eso me da 3,8779, ¿no? Entonces, eso significa que si el precio es menor que 100, ¿ves? Yo recupero más rápido el bono. Fíjense que en el caso anterior, como el precio era 100, ¿ves? Yo recuperé en 3,90 años. ¿Ves? Ahora, como el precio es 94, 96,4055, 8, entonces yo recupero en 3,8779. ¿Ok? Y si el rendimiento del bono es 11, estos son los flujos, yo multiplico cada uno de sus flujos por su N, ¿ok? Me da este valor de sumatoria de flujo de caja descontado. Y si yo divido este valor por este valor multiplicado por 2 porque el bono es semestral, entonces yo recupero en 3,9226. Y resulta que esto es mayor que el bono cuyo precio es 100%. ¿Bien? Y es mucho mayor que el bono cuyo precio es 96,4056. ¿Ok? Entonces, resulta que la duración es mayor mientras mayor es el precio. ¿Ok? Y es menor mientras menor es el precio. ¿Ok? O sea que yo recupero más rápido un bono por cuyo precio es 96,4056 que un bono cuyo precio es 100. ¿Ok? Y recupero un bono cuyo precio es 100 más rápido que cuando el precio es 103,7688. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. ¿Ok? Entonces, y bueno, ahora sí vamos con la duración ajustada, ¿no? Hasta ahorita tenemos esto, ¿no? Tenemos que cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales y la duración es 3,90. ¿Ok? Cuando el precio es 96,4056, el cupón, como dijimos, es la menor de las tasas, sigue el rendimiento corriente, sigue el rendimiento del vencimiento, y la duración es menor porque yo estoy pagando menos. ¿Ok? Y cuando el precio es prima, ¿ok? La mayor de la tasa es el cupón, ¿ok? Pero la duración es mayor. O sea, me tardo más en recuperar el cupón. ¿Ok? Ahora vamos a, este, a definir por qué es que esto no es cierto. ¿Ok? No es verdaderamente cierto que esto sea el periodo de recuperación. Fíjense, para el caso del bono cuyo precio es 100, ¿ok?
yo dije que se recuperaba en 3,9008 años. ¿Ok? Por lo cual recupera un poco antes del semestre 8. ¿Ok? Y bueno, si lo veo en valores nominales, yo recuperé 42, que es mucho menos que 100, ¿no? Por lo cual yo no recupero la inversión. Si lo veo en valores presentes, peor, ¿no? Entonces, eso significa que la duración solamente tiene sentido si yo recibo los 10 pagos. ¿Ok? Y la única manera de decir que esa es mi duración es que yo me paro en el punto M, ¿ok? Y miro hacia atrás y yo digo que en promedio yo recuperé la inversión en 3,9008 años. Es la única manera en la que esto es verdad. ¿Ok? O sea, en el momento cero, esto no necesariamente es cierto, porque puede ocurrir que a lo largo de la vida del bono, el emisor me diga que no me puede pagar, ¿ok? En cuyo caso yo no recupero la inversión, ¿ok? Y la termino recuperando cuando él me pague. Y ahí calcularé otra cosa y me daré cuenta de que yo recuperé en otro momento. ¿Ok? ¿Estamos? Eso quiero que les quede claro. Ahora, hay otro elemento que hay que analizar, que es es la duración ajustada, ¿no? Que Macaulay la llamó adjusted duration, también la llamó modified duration, ¿ok? O sea, duración modificada. ¿Ok? Y eso se calcula tomando la duración que nosotros calculamos y descontándola un semestre. ¿Ok? O sea, yo lo divido entre uno más la tasa de rendimiento, no la del cupón, la del rendimiento, entre el precio. Entre el precio, no, entre el periodo de pago. ¿Ok? En este caso es dos, porque es semestral. ¿Ok? Entonces, bueno, lo hago. ¿Ok? Fíjense, la duración del primero me dio 3,9008. Y bueno, yo descuento ese 3,9008 entre uno más 0,12, que es la tasa de rendimiento del vencimiento, entre 2, que es el periodo de pago porque el bono es semestral, ¿no? En cuyo caso yo tengo una duración ajustada de 3,68%, ¿no? Y de hecho, si yo divido años entre uno más tasa entre años, ¿ok? Eso me da tasa, ¿ok? Por lo cual esto es un valor porcentual, 3,68. Se vuelve a cumplir que estas dos son las únicas dos ecuaciones de toda la economía que tienen consistencia física. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿esto qué significa? ¿Ok? Ya vamos a ver. ¿Ok? Eso significa que si el bono, ¿ok? Tiene un cambio en la tasa de rendimiento, ¿ok? Ese es el riesgo de precio del bono. ¿Ok? Por lo cual, el precio se debería afectar en sentido contrario al movimiento de la tasa de rendimiento, ¿ok? En esta proporción. ¿Ok? O sea, si la tasa de rendimiento pasa de 12 a 13, el precio debería ser 100 menos 3,68. ¿Ok? Y si el precio en la tasa de rendimiento pasa de 12 a 11, el precio debería pasar a 100 más 3,68. ¿Ok? Ahora, eso también es una medida relativa o aproximada. ¿Ok? No es exacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el movimiento de precios, ¿ok? No es lineal, ¿ok? Sino que es logarítmico, ¿no? Parece que estos precios están medidos en tantos por ciento y la duración también está medida en tantos por ciento, la duración ajustada está medida también en tantos por ciento, ¿no? Por lo cual, esto no es lineal, ¿ok? Y no se comporta exactamente 3,68 hacia arriba y 3,68 hacia abajo. Y de hecho, fíjense que cuando el rendimiento es 11, ¿ok? Vamos para atrás, ¿ok? Cuando el rendimiento es 11, ¿ok? el, el, ¿dónde estábamos? Aquí, cuando el rendimiento es 11, ¿ok? El precio en realidad es 103,7688 y no 103,68. ¿Ok? Y cuando el rendimiento es 13, ¿ok? El precio es 96,4056, no es 96,32. ¿Ok? O sea que no es exactamente el valor, pero es un aproximado. ¿Ok? Eso, por lo cual, la duración ajustada es un aproximado del riesgo de precios del bono. Entonces, eso normalmente se utiliza para calcular el riesgo de precio de todos los bonos. ¿Ok? Así es como se utiliza. ¿Ok? Y de hecho, cuando el rendimiento es 11, ¿ok?
¿ok? La duración ajustada me da 3,7190. Fíjense que cuando el rendimiento es 11 el precio es más alto, ¿verdad? Por lo cual la duración es mayor, ¿ok? Y el riesgo de precio también es mayor. ¿Ok? Cuando el precio es más alto, el riesgo de precio es mayor. ¿Ok? Y cuando el rendimiento es 13 el precio es menor. ¿Ok? El precio con descuento 96,4056. Y de hecho, ahí ocurre que la duración es menor, ¿ok? Y el riesgo de precio es menor. ¿Ok? Sin embargo, sigo insistiendo en que esto es una medida relativa, no es una medida absoluta, ¿ok? Y no se comporta exactamente de manera lineal, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y hasta ahora tenemos esto como conclusión previa, ¿no? O sea, cuando el precio es 100 las tres tasas iguales, la duración es 3,90, la duración ajustada es 3,68, cuando el precio es con descuento, el cupón es la más baja de las tasas, el rendimiento es la más alta, la duración es un poquito menor que la del precio 100 y la duración ajustada es un poquito menor que la del precio C. ¿Ok? Y cuando el precio es prima, la tasa de rendimiento es la menor de las tasas, la tasa del cupón es la mayor de las tasas. ¿Ok? La duración es mayor porque yo estoy pagando un precio mayor y el riesgo de precio también es mayor porque estoy pagando un precio menor. ¿Ok? Estamos, sin embargo, insisto mucho en que esto es una medida aproximada. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿hasta qué punto esa duración ajustada es buena como medida, ¿no? El precio del bono que rinde 13%, ¿ok? Este, tiene un precio de 96,4056 y no 96,32, que es lo que me daría si yo aplico la duración ajustada. Por lo que estamos sobreestimando el precio en 856 10 milésimos, ¿no? ¿Ok? Y el precio del bono que rinde 11 en realidad es 103,7688 y no 103,68, que es lo que me da sumando 100 más la duración ajustada, ¿no? Por lo que en ese caso estamos subestimando el precio en 888 10 milésimos. Y fíjense que es menor, ¿ok? La sobreestimación que la subestimación, ¿ok? Por lo cual no es lineal. Esto está mal escrito. Ese que me lo tradujo al inglés, ¿ok? O sea, es lineal, ¿ok? No es lineal sino logarítmico. Por lo cual siempre hay una de medición. ¿Ok? Entonces, la duración siempre nos va a dar un término en periodo de tiempo. ¿Ok? Y la duración modificada me va a dar una variación porcentual, ¿ok? Que indica qué es lo que va a variar el activo, ¿ok? Cuando cambia la tasa de rendimiento en el mercado. Y de hecho, a mayor duración, debe haber mayor sensibilidad del activo a las variaciones de la tasa de interés, por lo cual debería haber mayor duración, ¿ok? Ajustada, ¿no? Y la duración ajustada mide no exactamente, sino aproximadamente esa sensibilidad. ¿Ok? Y de hecho, ¿ok? La duración siempre me va a dar positiva, ¿ok? Y la duración modificada también. ¿Ok? Y se explica como la variación del activo en sentido contrario a la variación del tipo de rendimiento del bono. ¿Ok? Y es una medida de sensibilidad, ¿no? Es como una suerte de elasticidad. ¿No? Y de ahí surge otra cosa que es lo que se llama convexidad del bono, ¿no? O sea, los bonos siempre tienen forma convexa. Si yo lograra a definir la función del bono, ¿ok? Y el bono tendría esta función, tendría una función convexa en su relación entre precio y rendimiento. ¿Ok? Y bueno, en el primer caso, nosotros estaríamos aquí, ¿ok? O sea, con un precio de 100 y con un rendimiento exactamente igual al cupón, ¿ok? Y la tangente en ese punto es la duración ajustada, ¿ok? Por lo cual, la duración modificada. Por lo cual, cuando yo digo que si la tasa sube 1%, yo voy a decir que el precio es, por ejemplo, 96,32, ¿ok? Y que cuando la tasa baja 1%, el precio es 103,68, ¿ok? Pero resulta que cuando yo calculo los valores descontados a la tasa que corresponde, 11 y 13,
¿ok? Entonces resulta que me da un valor distinto, porque ahí estaría yo en la curva y no en la tangente, ¿no? O sea que el error me da porque yo estoy calculando como que la función se comporta como la tangente, ¿ok? Y la función no se comporta como la tangente, la función se comporta como la función, ¿ok? Y de hecho, cuando lo hago en el sentido contrario, me encuentro con que ese diferencial entre el valor real, que es el flujo de caja descontado, ¿ok? Y el valor estimado, que es el valor menos de la duración ajustada o más la duración ajustada, ¿ok? Es mayor, ¿ok? Cuando tengo prima que cuando tengo descuento, ¿ok? Y ahí está la explicación del error, ¿ok? Porque yo estoy usando la derivada como si la derivada estuviera explicando la función. Yo no conozco la función, ¿ok? Pero así es como funciona, ¿no? Y eso también me dice una cosa interesante, ¿no? Que los riesgos, cuando el instrumento tiene precio menor que 100 son menores que cuando el instrumento tiene valor mayor que 100. O sea, que un instrumento con prima debe tener mucho más riesgo que un instrumento con descuento, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, si yo espero una caída en las tasas, a mí me conviene un precio con prima, ¿ok? Porque ahí voy a ganar mucho más que en un precio con descuento, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, si yo espero que las tasas de interés bajen, yo debería estar comprando bonos con, con prima, ¿ok? Para tratar de obtener un mayor rendimiento, ¿ok? Cuando las tasas bajen, pues, ¿ok? Eso es lo que me dice este gráfico, ¿no? ¿Ok? Eso sí, yo no puedo calcular la función del bono, no sé cómo calcularla, porque uno de los elementos complicados aquí es que el precio se determina con la tasa interna de retorno, ¿no? Y la tasa interna de retorno no tiene fórmula, pues, ¿ok? De hecho, cuando ustedes la calculan en matemáticas financieras, las tienen que calcular por inducción matemática, no se puede calcular con una fórmula, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bueno, ratificando un poco esto. Los bonos a prima tienen más riesgo de precio, los bonos a descuento tienen menos riesgo de precio. O sea que si yo quiero perder menos, ¿ok? Me compro un bono con descuento. Si yo quiero ganar más, ¿ok? Probablemente me compro un bono con prima. ¿Ok? Estamos, que sería la manera de negociar, ¿no? Y de hecho eso se explica así, pues en el bono con prima, ¿ok? Si yo sufro una caída en la tasa de rendimiento, yo obtengo un mayor aumento de precio, ¿ok? Que si yo compro el bono con prima, pues el bono con prima, si la tasa de interés baja la misma proporción que bajó el bono con prima, ¿ves? Su ganancia en precio es menor que el bono con prima, ¿no? ¿Ves? Eso es lo que me está diciendo esa gráfica. Y es lo que pasa en la realidad. ¿Ves? ¿Cómo se relacionan la duración y la duración modificada? Con respecto a la tasa del cupón, la duración es inversa. Con respecto al rendimiento, la duración y la duración ajustada son inversas. ¿Ok? Fíjense que la tasa de cupón se comporta muy parecido al rendimiento porque ambas son tasas de interés. Con respecto al precio, son directas. ¿Ok? Y con respecto a la amortización, es inversa, ¿no? Mientras más amortizaciones, ¿ok? Menos duración, ¿ok? Y menos duración ajustada. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Esto está repetido. ¿Ok? Entonces vamos a ver los otros bonos, ¿no? Hay unos bonos que se llaman bonos de amortización. En inglés se llaman sinking fund, ¿ok? Que son bonos que tienen un programa de pagos de capital, ¿ok? Y supongamos que estamos en el mismo caso anterior, un bono de 10 años con cupones al 12% anual, pagadero semestral, ¿ok? Pero este bono amortiza con 5 pagos de capital en los semestres 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? O sea, hace 5 pagos de capital. ¿Ok? Para pagarnos el 100%, cada uno de los pagos debe ser al 20%. ¿Ok? Y bueno, y todo lo demás en el bono queda igual. ¿Ok? Entonces, este sería el cronograma de pago. Yo pago 100 al inicio, hasta el semestre 5 yo recibo $6 de intereses. En el semestre 6 yo recibo $6 de intereses y recibo el primer pago de capital de 20 dólares, ¿ok? O de 20%. ¿Ok? Y como al bono le queda 80%, entonces, el 12% semestral, ¿ok? El 12% anual pagadero semestral,
¿ok? De 80 es 4,8, no es 6. Entonces el interés cayó a 4,8. ¿Ok? Eh, Cuando recibo estos 20, ya el bono no vale tampoco 80 ni vale 100, vale 60. Entonces el 12% pagadero semestral de 60 es 3,6, por lo cual el siguiente semestre yo recibo 20 de capital y 3,6 de interés. ¿Ok? Al recibir ese pago, el capital del bono cae a 40% y el 12% anual pagadero semestral de 40% es 2,4. ¿Ok? Por lo cual aquí yo recibo 20 de capital y 2,4 de interés. ¿Ok? Y bueno, una vez que me pagan este 20, yo he recibido $80 de los 100, me quedan 20, ¿ok? Y el 6%, perdón, el 12% anual, pagadero semestral de 20 es 1,2, por lo cual aquí recibo 20 de capital y 1,2 de interés. Si yo descuento, esto sigue siendo precio 100, ¿ok? Al 12%, ¿ok? Y los valores ahora son un poco distintos, ¿no? La duración es mucho más corta porque yo estoy recibiendo pagos de capital, por lo cual yo estoy recuperando teóricamente la inversión en el semestre, un poquito después del semestre 6, ¿ok? En lugar de un poco antes del semestre 8, ¿ok? Y la duración ajustada también disminuyó de 3,0871 porque me están haciendo más pagos de capital, ¿ok? Por eso bajó el riesgo de precio. ¿Ok? Ese es este caso. ¿Ok? Fíjense que aquí se puede valorar todavía con tasa interna de retorno porque la tasa es fija 6%. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Este, vamos a suponer otro caso de sinking fund, ¿ok? O sea, de bono de amortización. En este caso, va a amortizar capital en los semestres 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? Entonces, en este caso, me paga 6 el primer semestre, que son los intereses. En el segundo semestre me paga 20 de capital y 6 intereses. En el tercer semestre me va a pagar 4,8 de intereses. En el cuarto, 20 de capital y 4,8 de intereses. Y así sucesivamente, ¿no? Se parece mucho al anterior, pero aquí se están anticipando mucho más rápido los pagos de capital. ¿Ok? Por lo cual, aquí la duración cayó. ¿Ok? Ya la duración no es 3,68, ¿ok? Ni es 3,2, es 2,5, ¿no? O sea que yo recupero un poquito después del semestre 5. Ahí recupero yo la inversión teórica. ¿Ok? Y la duración ajustada es mucho menor, es 2,37, 2,38, ¿ok? Lo cual me dice a mí que yo recupero la inversión, pero yo tengo mucho menos riesgo de precio porque estoy anticipando pagos de capital. ¿Ok? Esa es la razón por la cual cuando el banquero me presta, ¿ok? El banquero va a procurar que yo le pague capital e intereses, ¿ok? De manera tal de que el riesgo de precio que él corre con el préstamo mío sea menor. ¿Ok? Y si en algún momento yo le digo que no le puedo pagar, ¿ok? Él por lo menos haya recuperado una buena parte de la inversión con los pagos que yo hice. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual normalmente el banquero me va a exigir que yo pague capital e intereses en cada pago de la deuda, ¿ok? Y no lo pague al final, ¿ok? O no lo pague en los 5 últimos pagos, ¿no? Sino que lo pague desde el mismo primer pago. ¿Ok? Entonces, estos son los bonos con amortización. Fíjense que tienen menos riesgo, ¿ok? Y recuperan más rápido teóricamente. ¿Ok? La recuperación de la duración siempre es una recuperación teórica, no es recuperación real. ¿Ok? Y quiero que les quede eso bien claro. ¿Ok? Es una recuperación teórica que me sirve para calcular las curvas de rendimiento y además de eso me sirve para calcular esta medida que se llama duración ajustada. ¿Ok? Ok, en los mercados hay también bonos de tasa de interés variable. Los bonos de tasa de interés variable no son de renta variable, son de renta fija de tasa variable. ¿Ok? Y lo único que yo puedo calcular con ello es la fórmula de la tasa de interés, perdón, el rendimiento corriente. ¿Ok? Yo ahí no puedo calcular tasa interna del retorno. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos un bono
de tasa variable con amortización única al vencimiento, o sea, un bullet o balloon, ¿ok? Y vamos a suponer que la primera tasa de ese bono es 12%, ¿ok? Se parece mucho al que vino de inicio, pero es a tasa variable. ¿Ok? Yo no sé cuánto va a ser la tasa del segundo cupón, ni el tercero, ni ninguno de los cupones hasta el 10, ¿ok? Por lo cual, en este bono reina la más absoluta incertidumbre, ¿no? ¿Ok? Yo no sé para nada, ¿ok? Cuánto me van a pagar de intereses en cada semestre, ¿no? Porque normalmente en estos bonos, una vez que me pagan este 6% que me lo dijeron cuando yo lo compré, ¿ok? Este, ahí es cuando me van a decir que la siguiente tasa del cupón es tanto, ¿ok? Y ahí pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que como esa tasa se reajusta a una tasa cercana a la tasa de mercado, entonces el precio del bono vuelve a ser 100, ¿ok? Porque ocurre que el precio del bono es 100 cuando la tasa del cupón es la misma tasa del mercado, ¿no? La misma tasa de rendimiento del vencimiento, ¿ok? Entonces, bueno, el precio vuelve a ser 100 cuando recalculan el cupón, ¿ok? Y eso significa que esto es un bono de alta incertidumbre, pero de bajo riesgo, ¿ok? Lo cual este es el bono que me demuestra a mí definitivamente que riesgo e incertidumbre son dos cosas completamente distintas, ¿ok? Porque si el riesgo, o sea, si este bono tiene alta incertidumbre con bajo riesgo, ¿ok? Incertidumbre y riesgo no son la misma cosa, ¿ok? O sea, este es el bono que lo demuestra, ¿ok? Y además es el bono que me demuestra que la tasa interna de retorno no se puede usar para instrumentos cuya tasa no está definida, ¿ok? Y un proyecto no tiene tasa definida, ¿ok? Por lo cual yo no puedo valorar proyectos con tasa interna de retorno, ¿ok? Estamos, miren, eso aparecía muy bien y muy bien explicado en el libro de Bradley Myers, ¿ok? Cuando lo escribieron Bradley y Myers, los originales, ¿ok? Eso era un libro que publicaba McGraw-Hill, que yo siempre dije que ese era el mejor libro de finanzas, ¿ok? Yo tengo dos ejemplares de ese libro, ¿no? Uno que lo uso frecuentemente para consultarlo, que está vuelto porquería, porque, no porque yo no rayo los libros, me da mucho dolor rayarlos, ¿eh? Pero como lo uso, el libro se deshoja solo, pues, ¿eh? Y tengo uno guardado en la biblioteca que lo tengo íntegro y tocadito y no lo toco para que no se me dañe, ¿ok? Pero hoy McGraw-Hill saca una versión de ese libro que la está actualizando un señor que se llama Allen, ¿ok? Y de hecho el libro se llama Bradley, Mayer y Allen, ¿no? Allen convirtió ese libro en la misma porquería que son todos los libros de finanzas, ¿ok? Por lo cual yo nunca recomiendo el libro de Bradley, Mayer y Allen, ¿ok? Recomiendo el libro de Bradley Mayer original, ¿ok? Así es que lo le explico yo a los alumnos, ¿ok? Y el Bradley Myers explicaba muy bien, ¿ok? Que la tasa de interna de retorno no sirve para valorar proyectos, ¿ok? Hoy en día en el libro de Bradley, Mayer y Allen se dice que se puede valorar proyectos con tasa interna de retorno, ¿ok? Entonces yo se los regalo, pues, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Este, ¿Cómo se equivale un bono con cupones con un bono cero cupón, ¿no? Resulta que el bono cero cupón tiene maduración y duración iguales, ¿no? O sea, su maduración es exactamente igual a su duración. Por tanto, para convertir un bono con cupones en un bono equivalente, cero cupón, ¿ok? Nosotros usamos la fórmula de la tasa de interés, de la fórmula del cero cupón de largo plazo, que es esta, ¿ok? ¿Ok? Y, y recalculamos con la tasa de rendimiento, que es 12, ¿ok? Y la duración, un cero cupón. O sea, este bono, ¿ok? Que es el bono a 10 años, perdón, a 10 semestres, con cupón del 12% anual, pagadero semestral y precio 100, ¿ok? Es equivalente a un bono cuyo precio es 64,2703
014-8866-328, ¿ok? Y que vence en 3,9008 años. O sea, que vence el día de la duración. Entonces, para eso también se usa la duración, ¿no? Y de hecho, cuando se construye una curva de rendimiento, la curva de rendimiento se construye con la duración, ¿ok? No con la maduración, ¿ok? Por lo cual, la curva de rendimiento también se le llama curva de cero cupón, ¿ok? Porque es la curva de los instrumentos de duración similar o de los equivalentes en cero cupón, ¿ok? Y bueno, cuando uno quiere construir esa curva, uno coloca el rendimiento en el eje de las X, de las Y, ¿ok? Y coloca la duración en el eje de las X, y así es como se construyen las curvas de rendimiento. Coloco la duración en el eje de las X, los rendimientos al vencimiento en el eje de las Y, y ahí tengo una curva, por ejemplo, de rendimientos dependientes positiva. Tengo una plana, ¿ok? Y puedo tener una inversa, ¿ok? Así es como se construye la curva de rendimiento, ¿ok? Y bueno, y como conclusión de esto, ¿ok? Tenemos que ratificar que los bonos son siempre contratos a tiempo determinado, ¿ok? Con flujos previsibles en términos de tiempo y a veces monetarios, ¿ok? Fíjense, en términos de tiempo, porque, por ejemplo, los bonos de tasa variable tienen tiempo definido, pero no tienen monto definido, ¿no? Por lo cual yo no puedo decir que lo monetario está preestablecido, ¿ok? Los precios y los rendimientos siempre se mueven en sentido inverso, ¿ok? Y si los cupones son fijos, nosotros podemos afirmar que cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales, que cuando el precio es mayor que 100, el cupón es mayor que el rendimiento corriente y el rendimiento corriente es mayor que el rendimiento del vencimiento. Cuando el precio es menor que 100, lo contrario, que el cupón es menor que el rendimiento corriente y el rendimiento corriente menor que el rendimiento del vencimiento. Que la duración es un indicador aproximado del periodo de recuperación de la inversión, ¿ok? Y que la duración ajustada es un indicador aproximado del riesgo de precio de la inversión, ¿ok? Bueno, con eso termina renta fija, pues, ¿ok? ¿Estamos? Ok, vamos a hacer una cosa. Aquí a esta grabación le quedan 2 minutos. Yo voy a cerrar, ¿ok? Y voy a oír por si acaso alguno de ustedes tiene preguntas, ¿ok? Vamos a parar esto. Ok.